¿Notaste ayer, a la sazón del alba, invasores armados de acero pululando en la selva? Pues son los hijos de ella y vienen a destrozar a la madre. El país de la selva, de Ricardo Rojas, 1907. En 1964, un grupo de ingenieros forestales de Santiago del Estero crea el Plan de Recuperación de la Economía Forestal, con el objetivo de marcar el rumbo entre las ideas de planificación para el desarrollo que se debatían en la época. Preocupados por esta selva arrasada de la que hablaba Ricardo Rojas, se preguntan qué implicaciones tuvo para la provincia el modelo del obraje. Este plan propone una nueva forma de relacionarse con el bosque: uso racional de recursos naturales, autoabastecimiento, compensación de desequilibrios y diversificación económica eran algunas de las propuestas que impulsaban para pregonar la importancia del desarrollo forestal. En este episodio charlamos con Lorenzo Langbert sobre el plan y la potencia de este proyecto para la provincia. Compro modelo de desarrollo para Santiago del Estero. Compro modelo de progreso. Busco patrón hacendado burgués agrario. Busco plan de modernización. Compro planificación. Señor y señora, busco apoyo para el neodesarrollo. Estás escuchando Proyectos de Provincia, un podcast donde intentamos analizar los proyectos de desarrollo implementados en Santiago del Estero, Argentina, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos proyectos han incidido en la configuración de las desigualdades persistentes y cómo los grupos sociales participaron a través de prácticas discursivas, estatales y económicas? ¿Cuál es la configuración histórica en la provincia santiagueña? ¿Qué prácticas, normativas y decisiones se tomaron en nombre del Estado? Queremos aprender sobre las desigualdades con sus conflictos y tensiones. Acompáñanos. Hola, soy Lorenzo Langbert, soy profesor en filosofía y doctor en ciencias sociales. Soy investigador del CONICET aquí en el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social, INDES, y también soy docente en la carrera de filosofía de la Facultad de Humanidades de esta universidad. Trabajo hace mucho sobre temas vinculados a políticas de bosques nativos y políticas ambientales en general y los conflictos que se dan en torno a esas políticas y a otros temas vinculados con el uso de los bosques en la provincia. El plan de recuperación de la economía forestal en Santiago del Estero fue un ambicioso plan, de alguna manera la carta de presentación de este nuevo Instituto de Investigaciones Forestales, que es el antecedente de la actual Facultad de Ciencias Forestales de nuestra universidad, en el cual proponían los autores de este trabajo reconfigurar profundamente la manera en la que se explotaban los bosques en la provincia y de hecho en todo el país. Y es un texto muy interesante porque justamente debe ser una de las pocas veces que desde Santiago del Estero se piensa un proyecto para la totalidad del país, por más que aquí también el foco estaba puesto en la provincia de Santiago del Estero, pero hay una importante reconfiguración de la manera en la que se quiere pensar el desarrollo para el país en general. La explotación de los bosques venía siendo desde fines del siglo XIX una de las principales rubros de la economía en Santiago del Estero y también uno de los principales ingresos del fisco, por lo menos en las primeras décadas del siglo XX. Y hacia mediados del siglo XX ese modelo estaba agotado, ya no rendía los frutos que había venido rindiendo y ello por diversos motivos. Por un lado, la forma de explotación de los bosques que se había venido haciendo había sido bastante destructiva y entonces cada vez quedaban menos bosques explotables o recursos madereros que pudieran explotarse. Y por otro lado, la condición económica, la situación económica era tal que ese negocio también era cada vez menos rendidor. Esto tiene que ver con que uno de los principales mercados para los productos forestales de Santiago del Estero había sido inicialmente el ferrocarril, que tendido de sus vías había utilizado muchos durmientes y entonces durante toda la época de expansión de la red ferroviaria en el país había sido un gran comprador de durmientes. Hacia mediados del siglo XX y de ahí en adelante la red ferroviaria entra en un proceso de paulatina decadencia y cada vez repone menos, ya no se expande y repone cada vez menos durmientes, y entonces ya no había mercado para esto. Al mismo tiempo, la leña y el carbón como combustibles también van perdiendo importancia frente, por ejemplo, a la instalación de gas en los hogares, etc. Entonces, en definitiva, hay dos procesos, uno de agotamiento relativo de las masas forestales y otro de cambio en las condiciones, en la situación de los mercados. Y esto hace que la economía forestal para esta época en la que se produce este texto, hacia el año 1960, estaba en una crisis ya que venía de ya varios años atrás y frente a la cual estos jóvenes ingenieros intentan proponer soluciones o vías de mejora.
La forma característica de organización de la explotación forestal era lo que se conocía como el obraje, y esta era una forma que había sido fuertemente criticada por diferentes razones. Una, precisamente el uso poco sostenible de los bosques que se hacía. Generalmente los empresarios obrajeros o bien compraban las tierras o bien obtenían concesiones sobre determinadas tierras forestales y las explotaban hasta agotarlas sin ningún tipo de consideración de su manejo a largo plazo. Y por otro lado, la explotación de la mano de obra adoptaba formas por momentos verdaderamente muy crueles, con lo que se suele conocer como servidumbre por deudas, es decir, los mismos obreros se endeudaban en la pulpería o en almacenes que dependían de las mismas, finalmente no obtenían realmente un pago por su trabajo, sino que solamente reinvertían en su propia alimentación y cosas así. Todo eso había sido denunciado. Por supuesto que hubo diferencias, no todos los obrajes fueron iguales, ni durante todas las décadas la situación fue la misma, fue mejorando. Ya en las décadas de 40, por ejemplo, eso estaba más regulado, pero sin embargo la mala fama que se habían hecho los obrajes fue duradera y justamente se apoyaba en estos dos puntos de crítica, uno más ecológico, digamos, referido al uso del bosque, y otro más social, referido a la explotación de la mano de obra. Ante el aparente agotamiento del modelo agroforestal, ¿qué proyecto de desarrollo ocupa la escena política? ¿De qué forma podía revertirse el desequilibrio territorial generado por el obraje y mejorar las condiciones de vida en las zonas alejadas de los principales centros económicos? El plan de recuperación de la economía forestal en Santiago del Estero apunta a varios objetivos. Uno, más bien de tipo fiscal, mejorar los ingresos fiscales a partir de la administración de los bosques pertenecientes al Estado. Otro, referido a la estabilidad, podríamos decir, ecológica, ¿no? A la estabilidad del uso de los bosques a lo largo del tiempo. Y otro muy importante, de un desarrollo económico que también redundara en beneficio de la población. Entonces, en ese sentido, ellos parten de una descripción del modo de vida de la población que trabaja en el hacha, ¿no? En esa época, tengamos en cuenta que la explotación forestal se hacía puramente a hacha, todavía no se usaban motosierras, aunque ya existían para el año 60. Entonces esta población de hacheros, ellos hacen un prolijo cálculo de cómo viven y de qué viven y muestran que el ingreso que tiene un hachero no alcanza para alimentar a una familia de acuerdo al costo de vida de la época, y que entonces los hacheros tienen que buscar ingresos complementarios. Ellos dicen, viven del monte, viven de los animales que cazan, viven de recolección, o sea, complementan su dieta de una manera que para los autores de este trabajo parece un poco salvaje, ¿no? Que es vivir de esa proteína extraída del bosque, y no tienen una dieta conforme a un obrero que debería tener en su mesa el alimento cada día a cambio del sueldo que tiene con su trabajo. Tengamos en cuenta que es una época, como en todas las épocas, ¿no? En que muchos trabajadores santiagueños, y también estos que trabajaban en el obraje, posiblemente pasaban meses del año también trabajando en otras provincias y en otras actividades, en cosecha del algodón, en la cosecha de la zafra azucarera en Tucumán, etc. Participa de este estudio, Plan de Recuperación de la Economía Forestal, un antropólogo, Santiago Bilbao, que también publica en ese mismo contexto un estudio sobre estas migraciones laborales, ¿no? Entonces, esta preocupación de que el trabajador no podía vivir de su trabajo, de un solo trabajo y del sueldo que cobraba en ese trabajo, representa una preocupación de los autores del Plan de Recuperación, y ellos piensan que con una mayor tecnificación, una modernización de la explotación, etc., cada trabajador podía alcanzar una productividad que le permitiera vivir estrictamente de su sueldo, vivir no solamente como individuo, sino alimentar una familia. El plan de recuperación de la economía forestal de Santiago del Estero, como digo, es una idea bastante ambiciosa de generar algo que, según los autores del plan, no existe, que es una economía forestal. ¿Qué es una economía forestal? El uso racional y planificado de los bosques a lo largo del tiempo. El dispositivo que ellos conciben para esto es lo que ellos llaman los distritos forestales. Distritos forestales son áreas que ellos calculan que en promedio deberían tener unas 50.000 hectáreas, gestionadas por un ingeniero forestal que está a cargo. Son muy detallados en sus explicaciones. Cada distrito debía tener un ingeniero forestal, 4 ayudantes y personal administrativo, y debía realizar un plan de manejo de esa porción de bosque de acuerdo a los principios científicos de las ciencias forestales, calculando cuáles eran las cantidades de madera que se pueden extraer, cuáles son los usos a los que se los puede destinar, minimizando los caminos de extracción, planificando entonces la caminería de forma óptima y otorgando previsibilidad al flujo de materia prima que permitiría entonces a industrias instalarse
en la zona donde esos distritos se iban a producir, y esto ellos proponen inicialmente instalar esos distritos en zonas muy periféricas del país. Y esto es muy interesante porque en general los planes de desarrollo, los diversos esfuerzos de planificación del desarrollo de esa época, uno de los principales problemas que veían para resolver era lo que llamaban los desequilibrios regionales. Toda la economía del país estaba concentrada en Buenos Aires, en el eje Buenos Aires-Rosario, quizás Córdoba, y no mucho más que eso. Y entonces el esfuerzo está puesto en descentralizar, en reactivar las economías de las zonas más distantes de esos centros, y justamente estos distritos forestales que ellos proponen, los primeros que ellos proponen crear, se encuentran en zonas realmente de la periferia de la periferia. Se propone inicialmente la creación de grupos de entre 5 y 10 distritos, cada uno de los grupos, en 6 puntos del país: en San Antonio, en Misiones, en Formosa, en Pilcomayo, en El Pintado, en Chaco, en Acambuco, en Salta, en el noreste de Santiago del Estero, en Los Tigres, que sería la zona donde hoy en día es el Parque Nacional y la Reserva Provincial Copo, y en el Bolsón, en Río Negro. Estas son zonas que, si uno las compara con los mapas de desarrollo de ese momento, de la planificación para el desarrollo, que buscaban descentralizar la economía, se apuntaba a fortalecer centros regionales, ¿no? Si la economía estaba concentrada en Buenos Aires, Rosario, Córdoba, se buscaba fortalecer, por ejemplo, Santiago del Estero, ¿no? Las ciudades intermedias. Pero esto era fortalecer incluso las zonas más alejadas de esos centros regionales, ¿no? Por eso digo la periferia de la periferia. Y bueno, aquí hay un pensamiento bastante optimista en pensar que si se creaban estos grupos de distritos inmediatamente, cada grupo inicialmente podía haber un distrito con un ingeniero experimentado, que seguramente debía ser extranjero porque en el país no lo sabía, que trabajara, administrara ese distrito y a la vez tuviera como ayudantes en formación 4 jóvenes ingenieros recién recibidos, y que a los pocos años estos iban a poder ocupar los distritos adyacentes y a su vez tener 2 o 3 cada uno de ellos jóvenes ingenieros para seguirlos formando, y de esta manera, en forma de bola de nieve, al cabo de 20 o 25 años se iba a poder cubrir las 50 millones de hectáreas del país con 1 millar de jóvenes ingenieros que estarían administrando. Es realmente un plan muy ambicioso. La idea esta de la planificación racional se extendía a todos los aspectos, ¿no? Por un lado, sin duda, el aspecto biológico de mantener la productividad del bosque, de velar por su crecimiento sano y productivo, es decir, por la sanidad de las masas forestales, por su crecimiento y su sostenimiento en el tiempo, pero también la planificación de la productividad y la producción, digamos, el modo de aprovechamiento de ese material que se podía extraer de ahí, optimizar los usos, y también la planificación del material humano. En esos términos ellos hablan que no solamente suponía optimizar los procesos de trabajo, por ejemplo, pensar cuáles eran las mejores herramientas, motosierra, medios de transporte, etcétera, que optimizaran el tiempo invertido por el trabajador en el monte o en el aserradero, sino también cosas como el tipo de vivienda que debían tener, cuál era la dieta que debían tener, la idea de que había que generar pequeños centros urbanos para que la población no estuviera tan dispersa y tuviera acceso a educación, a esparcimiento, a salud en estos nuevos centros que se iban a formar. Todo eso estaba minuciosamente pensado y planificado. El ingeniero no solamente era un ingeniero que se ocupaba de las plantas, sino que se ocupaba de todos los aspectos de esa vida forestal. Entonces, un distrito no era solamente una porción de bosque, sino todo un microcosmos con una sociedad planificada al servicio de la dotación de estos bosques. Este plan y su visión prosperan en un clima específico donde vale la pena detenernos a pensar en el concepto de desarrollo. Podemos decir que es un conjunto de técnicas específicas de intervención y planificación económica pregonadas por países centrales, especialmente por los Estados Unidos, y financiado por organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que intentan exportar determinados modos de organizar la economía que se suponía que conduciría a los países a una transformación, siempre bajo la premisa de que había una especie de escalera que llevaba desde el subdesarrollo hasta la situación de un país del primer mundo con todos sus atributos y progresos. Para eso era necesaria la planificación económica, la inversión en infraestructura y la formación de élites empresariales con mentalidad capitalista. En Argentina, los gobiernos llamados desarrollistas, ¿no? El de Frondizi y sus sucesores en los años 1960 son el momento como de mayor auge de este ideario. Sin embargo, para autores críticos como Arturo Escobar, la idea de desarrollo terminó no siendo más que una herramienta de producción y reproducción de desigualdades entre países, porque
con esta agenda del desarrollo se fue profundizando el rol de los países de la periferia como proveedores de materia prima y mano de obra para los países centrales que se beneficiaban de este proceso. Y en el camino de esto se arrasó con formas de vida, cosmovisiones y demás que eran propias de cada uno de los lugares donde esto se aplicó, especialmente África, Asia y América del Sur, con el propósito de que estos se asemejaran culturalmente y políticamente a los países considerados modelo, que eran los del centro de la economía capitalista. En el marco de estos gobiernos desarrollistas se crean algunos organismos en Argentina que tienen a su cargo la planificación del desarrollo. Uno es la Comisión Nacional de Desarrollo, el CONADE, y otro es el Consejo Federal de Inversiones, que existe hasta el día de hoy, que es un organismo interjurisdiccional del cual participan las provincias y que en los años 60 impulsa una serie de estudios para promover este desarrollo en Argentina. Y justamente es el Consejo Federal de Inversiones el que contrata al Instituto de Investigaciones Forestales de Santiago del Estero, un instituto de reciente creación. El instituto se había creado en el año 58 y a comienzos de los años 60 se estaban graduando aquí los primeros ingenieros forestales del país, y es en ese contexto que el Consejo Federal de Inversiones contrata a este instituto para generar un plan de recuperación de la economía forestal en Santiago del Estero, dice el título, pero como ya he mencionado, el plan tuvo una ambición mucho mayor, porque quizás con razón ellos piensan que la economía forestal en Santiago del Estero no iba a poder recuperarse si no era en el marco de una reorganización de la economía forestal en el país en general. Entonces, a pesar de su título, el plan de recuperación de la economía forestal tiene una primera parte que habla de la reorganización de la economía forestal en Argentina y una segunda parte que habla de la economía forestal en Santiago del Estero. ¿Qué quiere decir economía forestal? Esto es una discusión que ellos proponen porque, según los autores de este estudio, la forma en la que operan los brajeros, es decir, las explotaciones madereras que tradicionalmente se hacían en la provincia, no constituyen una auténtica economía forestal porque son una forma de arrasar con el bosque. La economía forestal para ellos supone un uso planificado y racional del bosque que asegure su reproducción a perpetuidad, otorgando una renta o un ingreso sostenible en el tiempo. Entonces, eso es lo que ellos proponen, no solo para la provincia, sino para todo el país, afirmando que esto en Argentina no había existido en ningún momento hasta entonces y que era una necesidad para el desarrollo del país en general que también contara con un desarrollo forestal. Los otros planes de desarrollo que financia el CFI y la Comisión Nacional de Desarrollo no otorgan un lugar importante a los bosques nativos. Si se habla de madera o de cuestiones forestales es solo para hablar de plantaciones y de pulpa y celulosa. Entonces el plan de recuperación de la economía forestal pone una luz de alerta y dice, para que este país pueda ser un país desarrollado y con una economía equilibrada y demás, una de las cosas que hace falta es una economía forestal, y eso es lo que viene a proponer el plan. En términos generales, los planes de desarrollo, también los que hace el Consejo Federal de Inversiones y la CONADE y eso, suponen o incluyen la necesidad de modernizar los aparatos del Estado y entonces tener personas especializadas en diferentes aspectos de la planificación económica y de cuadros profesionales, tanto en los organismos públicos como en el mundo empresarial. Y de esta manera se piensa en una élite o en un cuerpo de personal técnico más especializado. En las generaciones anteriores constituía estas élites letradas que por ahí eran poetas, escritores, abogados y ministros. Cumplían una multiplicidad de funciones porque formaban parte de un elenco de notables en este tipo de provincias, y aquí se trata de cuerpos de cuadros técnicos cuya autoridad se basa estrictamente en su competencia técnica y no tanto en su pertenencia familiar o en otro tipo de méritos que puedan tener literarios o sociales. Entonces, junto con la idea de desarrollo viene muy fuertemente también esta idea de la tecnocracia. Entonces, estos autores del plan de recuperación se proponen a sí mismos como integrantes de esta nueva tipo de cuadros tecnocráticos, y es muy interesante porque una de las cosas que reconocen en su diagnóstico sobre la necesidad de reformular la
la economía forestal en todo el país o reorganizar la economía forestal en todo el país es la tremenda escasez de este personal técnico que había. Considerando que calculaban que había alrededor de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, no todas ellas bosques explotables, ¿no? Pero también otros bosques que quizás no podían tener un uso comercial, pero sí debían ser manejados por sus funciones ecológicas, por ejemplo, impedir la desertificación o los procesos erosivos, etc. Entonces, ellos consideraban que había alrededor de 50 millones de hectáreas que debían ser manejadas y, sin embargo, hasta ese momento había 10 personas graduadas en ciencias forestales en esta universidad y recién se había abierto en 1960, 2 años más tarde que el de Santiago del Estero, la Escuela de Bosques en la Universidad de La Plata, es decir, que recién se estaban graduando los primeros ingenieros y se pensaba que se iban a estar graduando unos 10 o 15 por año y eso no alcanzaba. Ellos hacen un cálculo y dicen que hace falta alrededor de 1.000 o 1.500 ingenieros, entonces había que construir más o invertir más en universidades, proponían una en Misiones, una en Bariloche, más las 2 existentes y había que generar esa élite técnica. Como dije, los años 60 son los años de estos gobiernos desarrollistas, primero el de Frondizi desde fines de los años 50, luego el interinato de Guido y el gobierno de Ilia, hasta finalmente el golpe de estado de Onganía que permanece hasta fin de los años 60. Hay que tener en cuenta que esta es una época de gran inestabilidad política. Por un lado está la proscripción del peronismo, que era la fuerza probablemente con mayor caudal de potenciales votantes, pero estaba prohibida. Por otro lado hubo un golpe que apartó a Frondizi y otro golpe que apartó a Ilia, o sea que realmente la inestabilidad política era una marca de la época, lo cual era contradictorio con esta idea de una planificación para el desarrollo que supone procesos de largo plazo. Y bueno, en la provincia esta figura del radicalismo desarrollista está representada en esos años por Benjamín Zavalía, que está en sintonía con estas ideas de los gobiernos nacionales. El plan de recuperación de la economía forestal en Santiago del Estero se formula en un periodo de auge en la planificación económica en la Argentina. Retoma un conjunto de conceptos y motivos centrales de las teorías de la planificación contemporáneas, pero les imprime un giro particular. El uso racional de los recursos naturales, la diversificación económica y la industrialización, así como la búsqueda de equilibrios regionales aparecen aquí a favor de la promoción de la economía forestal en el país, que hasta el momento era prácticamente invisible en los planes de desarrollo locales. El plan de recuperación de la economía forestal de Santiago del Estero es como una propuesta de redención de una provincia que estaba empobrecida, con los bosques arrasados, con trabajadores que migraban en busca de mejores oportunidades en otro lugar. Y aquí la ciencia, la razón armada de las herramientas de la ciencia, iba a poder reorganizar esta forma de vida para conducirla a un futuro más próspero. El esquema del obraje, que ya tenía décadas de mala prensa en la provincia, las élites letradas de la provincia habían vituperado el obraje, lo habían criticado durante mucho tiempo por sus formas de destrucción del bosque y sus formas de explotación del humano, iba a ser reemplazado por esta especie de utopía tecnocéntrica en la cual una planificación racional, científica, cuantificable, previsible en el tiempo iba a llevar a una forma de vida más digna y más humana. Ahora, claro, este es el horizonte hacia el cual caminan, pero la pregunta es ¿hacia dónde fuimos finalmente, ¿no? Y el plan de recuperación de la economía forestal, en su ambición más amplia, que era reestructurar toda la economía forestal del país, evidentemente nunca se puso en práctica. Sí hubo en los años 70, aquí en Santiago del Estero, justamente en el noreste de Santiago del Estero, un intento de organizar una serie de distritos forestales con un modelo muy similar al propuesto en este plan, que sin embargo, bueno, en el medio de las turbulencias políticas y económicas de los años 70, no duraron mucho. Se organizaron en torno a lo que fue el IFIA, que era el Instituto Forestal de Investigación y Administración, un organismo generado por un acuerdo entre la universidad y la provincia de Santiago del Estero. Desde ese instituto se suponía que se debían gestionar estos distritos, pero duraron muy pocos años, desde 1970 hasta 1975. Así que realmente para la administración de un bosque eso es un abrir y cerrar de ojos. Pensemos que un quebracho le lleva 60, 80 años crecer y muchos de los quebrachos que se voltearon en la provincia tenían muchos más años que eso. Es decir, que para un bosque 4 o 5 años no es nada y estos distritos finalmente no llegaron a ponerse en práctica. Y
Y bueno, después ya todo este tipo de planificación cayó en desuso como práctica, y los problemas de los bosques y de la protección de los bosques hacia fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI son muy diferentes, ¿no? Y tienen que ver con ahora quizás miradas más ancladas en cuestión ambientalista, y las funciones, se valoran más las funciones ecológicas del bosque quizás más que sus funciones productivas, y por otro lado la cuestión de conflictos de tierra y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas en el interior de la provincia. Entonces el tipo de problemática vinculada a los bosques nativos después ha sido muy diferente del que los autores veían en el año 64, así que realmente es interesante volver la mirada atrás, leer estos textos y pensar, bueno, qué tan cerca y qué tan lejos estamos de estos autores.